Aleluya. Oramos todos. Levanta tus manos ahí donde estás si quieres. Aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, queremos encomendar a tu poder la vida de nuestro hermano Manolo, tu siervo. Señor, tú llegaste a la casa de Pedro y, Señor, tocaste a su suegra y la fiebre la abandonó. Señor, en este momento como iglesia, en toda humildad, sin pretensiones, sin orgullo, queremos humillarnos, rogándote que tú, Señor, con tu poder, reprendas la fiebre de nuestro hermano Manolo. Todo virus, todo aquello que no viene de ti, en el nombre de Jesús. Tu iglesia ora y reprende en el nombre de Jesucristo esa fiebre, se vaya fuera de su vida. Y todo aquello que le molesta, toda carga que no pones tú, Señor, descárgalo de toda carga a él y a su esposa. Porque tú dices que tu yugo es fácil y ligera tu carga. Toda carga que el enemigo quiere poner sobre sus vidas, en el nombre de Jesús, te rogamos que tú los defiendas y los cubras. Señor, rogamos por Pascuala, por este viaje, Señor. Entendemos que es prácticamente un viaje misionero, porque tiene una misión, porque tiene que estar con su familia. Y te rogamos que tú, Señor, la bendiga y que ella pueda ser luz, ella pueda ser sal allí donde va. Guarda su salida, su entrada, que ella no se sienta sola en ningún momento. Señor, la rodeamos, la bendecimos como iglesia. Bendice, Señor, a nuestra hermana, Señor, a esta mujer que te ama con corazón sencillo. Cúbrela, Señor, rodéala, Señor, y líbrala de todo mal. Señor, que ella vaya con tu autoridad, Señor, dale dones para ministrar a su familia, en el nombre de Jesús. Rogamos por Begoña en este momento crítico. Señor, su madre ya mayor, pero es su madre, Señor, y tú sabes, Señor, esos sentimientos, esa alma, Señor. Rogamos por Begoña, rogamos, Señor, por la semilla que ella ha plantado en su madre. Señor, rogamos, Señor, que si tú te la llevas, Señor, te la lleves tú, Señor, a su madre. En el nombre de Jesucristo, dale consuelo, dale fortaleza a Begoña en este momento. Tu iglesia la bendice. Oramos por ella, Señor. Sabemos que las oraciones que hacemos en este momento no son en vano, porque tienen poder cuando tu iglesia ora en el nombre de Jesucristo. Y oramos, Señor, ahora que tu palabra corre y sea glorificada, que nos hable a cada uno de los que estamos aquí y a aquellos que nos van a ver, Señor, por televisión, por las redes sociales. A ti lo encomendamos todo. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. ¿Podéis tomar asiento? Aleluya. ¿Estamos listos? ¿Podemos grabar ya? Sí. Muy bien. ¿Cuántos quieren oír de la palabra del Señor en esta mañana? ¿Cuántos necesitan su palabra en esta mañana? Bien, el mensaje en esta mañana se titula Su palabra es suficiente. Su palabra es suficiente. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios es más que suficiente? ¿Pero suficiente para qué? ¿Qué nos quiere hablar el Señor en esta mañana acerca de la suficiencia de las Escrituras? Para ello vamos a ir a la palabra del Señor en la segunda carta de Pablo a Timoteo, 2 Timoteo 3, versículos 16 y 17. Y dice así: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil y suficiente para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Que el Señor bendiga su palabra. Bien, vamos a ver y desglosar con la ayuda del Señor esta porción de la Escritura. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios es inspirada por Dios? En el original dice más bien expirar. Cuando el Señor sopla aliento de vida, ¿verdad? Hace en Adán
un alma viviente. Cuando el Señor sopla sobre sus discípulos, reciben el Espíritu Santo. Cuando el Señor expira, sopla su palabra sobre nosotros, es que tú y yo podemos ver, ocurre el milagro de la conversión, ocurre el milagro que nuestros ojos espirituales se abren, ocurre el milagro que los velos que hay en nuestra vida se caen, gloria al Señor. Entonces la palabra de Dios es inspirada, toda la palabra es inspirada y es útil. De otra manera podríamos decir, es suficiente para, en primer lugar, para enseñar. Para enseñar. ¿Cuántos necesitan que el Señor le enseñe? Para enseñarnos el camino. Un discípulo le dijo a Jesús, Señor, ¿cómo podemos saber el camino? Y Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. La palabra es útil para enseñar, para enseñarnos el camino, para enseñarnos el Evangelio. Estas escrituras tienen el poder para abrirnos los ojos. Escucha bien, esto es muy importante. No hay milagro ni testimonio personal que pueda crear en el hombre la fe que la palabra no pueda crear. Repito. No hay milagro, ni hay testimonio personal, ni experiencia personal que pueda crear en el hombre la fe que la palabra de Dios no puede crear. Vente conmigo al Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículo 19, el rico y Lázaro. Vamos a demostrar esto que acabo de decir con la palabra del Señor. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Mira qué contraste, qué diferencia. Morir en el Señor, los ángeles te llevan a la presencia de Dios en un viaje precioso. Pero dice que el rico murió y fue sepultado. Seguramente este rico diría, como muchos dicen hoy, después de la muerte no hay nada. Te entierran y punto. Pues ahí está. Fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, muy importante, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos, a la palabra tienen. Él entonces dijo, no, Padre Abraham, ya estaba en un lugar de tormento, no había tenido en cuenta a Dios, pero sabía de teología más que Abraham. No, Padre Abraham, te voy a dar una estrategia, te voy a dar una nueva dirección. Pero si alguno fuera ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, se convencerán, aunque alguno se levantare de los muertos. Querido hermano y amigo, déjame decirte lo que Dios dice en su palabra. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si no te conviertes, que ha compartido Eva en un salmo, la ley de Yahvé es perfecta, que convierte Él
alma. No hay nada más que pueda convertir tu alma y la mía. No hay experiencia mística, no hay visión, no hay sueño, no hay escalofríos, no hay momento emocional, no hay nada más. No hay testimonio personal, no hay milagro poderoso. ¿O no sería un milagro que alguien entre los muertos apareciera ahora aquí y dijera, ¿qué? ¿Cómo va el culto? ¿Sería un milagro o no? Ahora, ¿tú crees que por eso las personas se convierten? Si no oyeren a la ley y Moisés. Escucha, querido hermano, tu testimonio es importante, pero no es el Evangelio. El Evangelio es el testimonio del Señor Jesucristo, que nació, vivió, murió por nuestros pecados, fue sepultado, resucitó al tercer día con gran poder y hoy está a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí. ¿Cuánto le dan la gloria a Él? Ese es el Evangelio, el testimonio de nuestro Señor Jesús. Y déjame decirte algo que te va a inyectar fe. Dios levanta a los muertos con la misma palabra de poder con la que ha hecho todo de la nada. Repito, Dios levanta a los muertos espirituales. Tú y yo éramos un Lázaro, que estábamos en el sepulcro muertos en delitos y pecados. Y un día Jesús delante de nuestro sepulcro dijo, José Manuel, sal fuera. Francis, sal fuera. Víctor, sal fuera. Lorite, sal fuera. Y a Él le damos la gloria y la honra. Esa palabra es la misma que dijo, sea la luz. Cuando una iglesia deja de proclamar el testimonio de Jesucristo para en su lugar proclamar el testimonio de los hombres, llega incluso a dejar de ser iglesia. Los profetas falsos en la antigüedad reemplazaron la palabra de Dios por sus sueños y sus visiones. ¿Qué era un falso profeta al fin y al cabo? Lo dice la palabra, de su propio corazón habla. Y cuando un profeta habla y dice y no se cumple, Dios dice en su palabra, es un falso profeta. Y profetizar, para que entendamos mejor ahora en la actualidad, profetizar también es predicar. Y ahora mismo estamos profetizando en el nombre del Señor. Cuando tú y yo predicamos su palabra, estamos profetizando. Como la palabra que le ha dado el Señor a nuestro hermano, en su luz estamos seguros. Y dice la palabra del Señor que tenemos la palabra profética más segura, a la cual haremos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Su luz es su palabra. En tu luz veremos la luz. ¿Cuántos dicen amén? Y los profetas falsos reemplazaron la palabra de Dios por sus sueños y visiones. Y por desgracia eso está ocurriendo en la actualidad. La palabra es útil para enseñar el camino, también para enseñar el camino de la santificación. No solo el camino de la salvación, sino también el camino de la santificación. En Juan 17 dice el Evangelio, Jesús orando al Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Puedes repetirlo conmigo? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Su palabra es como fuego, aleluya, que quema nuestras impurezas. Su palabra es como martillo capaz de demoler, de derrocar, de destruir, de derrumbar todas nuestras fortalezas mentales. Querido hermano, cuando la santificación no se está dando en nosotros, no le echamos la culpa a la palabra ni a las carencias que pueda haber en la palabra, sino que es un caso de negligencia personal. Nosotros debemos consumir la palabra, aplicar la palabra y entonces veremos transformación. Consume, aplica y transforma. ¿Cuántos dicen amén? Y tengo que comer equilibrado, querido hermano. Tengo que comer equilibrado. Seguro que a ti te gusta más una cosa que otra, ¿verdad? De comida. Cada uno tenemos nuestro gusto, pero tenemos que comer equilibrado. Y no podemos ir solamente a las promesas, a los versículos, señalarlos en rojo de las promesas. Para mí, tenemos que subrayar también
los versículos que me confrontan, que me señalan, que me dicen, ahí estás tú, así estás tú, esto está mal, corrígete aquí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos han orado? Podía hacer un ejercicio esta semana diciendo, Señor, cuando tu palabra me alumbre, enséñame a aplicar cada cosa. Número 2, la palabra de Dios es útil para redarguir, para entenderlo mejor, para reprender. ¿Para reprender a quién? Bueno, en Lucas 4 podemos ver que la palabra es útil para reprender al que nos quiere seducir. Lucas 4, versículo 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo, ¿qué dijo? Escrito está. La palabra de Dios es útil para reprender. Al diablo no se le reprende diciéndole, baboso, pestoso, te meto un viaje. Te voy a dar una. O aquí sobra, aquí el enemigo, el diablo, aquí está de más. Está de más si andamos bien, porque si no, le estamos diciendo, ven. El diablo venía a Jesús y dice, no haya nada en mí, y se tiene que ir. No podemos subestimar el poder de nuestro enemigo, que el Señor lo reprenda, pero sobre todo tiene el poder que tú y yo le damos. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un monte alto, le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, mentira, la robó con engaño, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentará al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Entonces, la palabra es útil para reprender a quien nos quiere seducir. También es suficiente para reprendernos a nosotros mismos. Porque toda la culpa no es del diablo. ¿Alguien me puede decir amén? No, es como está el diablo. No ve el diablo, está el diablo. No aguantamos, ¿verdad? No nos aguantamos ni nosotros. No tenemos una actitud correcta, no hay dominio propio, no hay, ¿verdad? Fruto apacible, no hay una actitud correcta. Y decimos, el diablo, no ve el diablo. Mira lo que ha hecho el diablo. Suficiente para reprendernos a nosotros mismos. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Cuántos dicen amén? Y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Querido hermano, la palabra de Dios llega a donde nadie puede llegar. Su palabra puede penetrar en los lugares más recónditos, más escondidos de nuestro corazón. Y cuando decimos, ¿quién va a meter mano en este asunto? ¿Quién puede solucionar esto? ¿Quién puede arreglar esto? ¿Quién va a llegar al final de este asunto? Su palabra puede llegar a lo más profundo. ¿Por qué? Porque su palabra discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y esta palabra es útil para reprendernos a nosotros mismos, para reprender a otros y ejercer disciplina. La palabra es útil también, en tercer lugar, para corregir. Para corregir. ¿Cuántos necesitan ser corregidos?
A ver, ¿cuántos necesitan ser corregidos? ¿Tú sabes que necesitas ser corregido? ¿Seguro? ¿Y cuántos están dispuestos a ser corregidos? A veces he pensado, digo, voy a hacer un día una encuesta con una firma y decir, yo estoy dispuesto a ser corregido. Bueno, en Hechos capítulo 18, versículo 24, vamos a ver un claro ejemplo de esto. ¿Cuántos están aquí? Digan amén. Hechos 18, 24, Apolos predica en Éfeso, pero mira, dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Un varón elocuente, dice la Escritura, un varón poderoso en las Escrituras, y un matrimonio que tiene más luz, con más exactitud, lo coge aparte, le corrige, le enseña y lo perfecciona. Y yo me pregunto, si un varón elocuente y poderoso en la Escritura, que mostraba y predicaba el camino del Señor, necesita ser en un momento dado corregido, perfeccionado, con más exactitud para ser más efectivo, ¿crees que tú y yo no lo necesitamos? ¿Necesito yo ser corregido, mi rumbo, mi forma de pensar, incluso mi forma de enseñar, mi forma de ministrar al Señor? Apolos fue corregido. Y en mi Biblia no pone que pilló un rebote y le dijo a Aquila y a Priscila, ¿y vosotros quién os creéis que sois? ¿Vosotros? ¡Ja! ¿No me habéis escuchado a mí predicar? ¿Que predico yo como los ángeles? ¿Dijo eso? No. Que Dios nos dé la actitud correcta para ser corregidos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, que me corrijan con la palabra, como decía Lutero. Que me corrijan con la palabra. ¿Te acuerdas esa escena en la película cuando dice, vas a retractarte? ¿Y qué decía él? Si se me enseña con la palabra en lo que tengo que retractarme, lo haré. Aleluya. Porque no es bueno ni para mi conciencia ni para mi alma. Aleluya. Gloria al Señor. Número 4, la palabra es útil para instruir en justicia. Cuando hice el servicio militar, creo que algunos lo han hecho también, y a los que no lo han hecho voy a escribir una carta al Ministerio de Defensa para que lo pongan otra vez. ¿Los más mayores dicen amén? Tuvimos que estar en un periodo, una etapa en el servicio militar que se llama el periodo, el NIR, en aquel tiempo, el NIR, que era periodo de instrucción. Ahora el Señor nos quiere instruir en justicia. Su palabra es suficiente para enseñarme qué es lo correcto, qué puedo hacer y qué no puedo hacer en cierto ambiente, en cierta situación. Hoy no sé qué hacer aquí. ¿Tú qué harías? ¿Qué crees que el Señor quiere que haga? En este momento, en este ambiente, en esta situación, la palabra de Dios es útil para instruirnos. En Miqueas 6, versículo 8, dice así, oh hombre, Miqueas 6, 8, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿A cuánto de aquí le ha declarado el Señor lo que es bueno? ¿Y qué pide Yahvé de ti? Solamente hacer justicia, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Solamente. Y ahora, para terminar, quiero darte 4 consejos o formas en cómo recibir la palabra. Porque podemos decir, sí, la palabra de Dios es útil, es suficiente su palabra para todo lo que hemos visto, pero ¿cómo yo puedo recibir su palabra
de qué manera, con qué actitud reciba yo su palabra, va a dar un resultado u otro. En primer lugar, podemos verlo, Santiago 1, 21, versículo muy conocido, dice, por lo cual, desechando toda inmundicia, decía Eva con todos estos cartelitos, yo veía los cartelitos y digo, ¿no ves tú? Desechando toda inmundicia y todo eso, y abundancia de malicia, dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Cuántos creen que su palabra puede salvar nuestras almas? Ahora, su palabra tiene que ser, que dice, implantada. ¿Saben lo que? Algunos lo saben ya. Cuando dice que la palabra debe ser implantada, significa no que en mi mente, en mi intelecto, alojo algo más de conocimiento de los evangelios, de las cartas de Pablo. No. La palabra implantada habla de una fusión, algo milagroso que hace aquí el Señor, en el que la palabra de Dios, su naturaleza divina, llega a formar parte de nosotros. Eso es implantar su palabra. Entonces a mí me está hablando cómo recibirla, me habla de una actitud sumisa a su palabra y considerándome, cuando uno la recibe con mansedumbre, nos consideramos necesitados, como orábamos el miércoles en el culto de oración, decíamos, el necesitado, ¿verdad? El enfermo tiene necesidad de médico, el que se ve bueno, y Jesús dice, yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Cuando me reconozco que soy un necesitado, su palabra va a ser un efecto muy distinto en nuestras vidas. Número 2, Hebreos 4, versículo 2, dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, el Evangelio, como a ellos, hablando del pueblo de Israel en el desierto, pero no les aprovechó, dice, el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. No les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe. Tú y yo podemos estar aquí y no nos aproveche la palabra por no ir acompañada de fe. Y literalmente dice, no habiendo sido mezclada con la fe. Y si el Señor me dice que no me aprovecha su palabra si no la mezclo con fe, es también porque puedo mezclarla con otras cosas que no es fe. Y la puedo mezclar, ¿con qué la puedo mezclar? Bueno, la puedo mezclar con mis ideas, con mis deseos, con mis dolores, con mis ambiciones, con mis razones. Pero la palabra dice aquí, tiene que ser mezclada con la fe. Señor, dame una fe no fingida, una fe pura, aleluya, para mezclarla con tu palabra y que me aproveche. Y que yo te pueda decir que te aproveche. ¿Te han dicho alguna vez cuando estás comiendo que aproveche? Pues, gracias. Hay muchas maneras de oír. Se puede oír la palabra indiferente, desinteresado, crítico, escéptico, cínicamente incluso. Tú puedes estar aquí con cara de atento y por dentro está diciendo, como Pacha, que le ocurrió hace muchos años, había uno en su iglesia que cuando él predicaba decía desde el banco, no amén. ¿Sabía eso? No amén. Y ya lo cogió aparte un día y dice, hermano, veo que no... Es que no estoy de acuerdo. Y quizás sería bueno que te vayas a otro sitio. Si aquí no... Dice, no, es que el Señor me ha puesto aquí para corregir todo lo que está mal. Eso ya... Bueno, suena gracioso, ¿verdad? Que no nos pille ninguna esencia de ese tipo. O podemos escucharla con interés, creyendo y poniendo en acción. Aleluya. Escucha, querido amigo y hermano, las promesas de Dios no son piezas hermosas de literatura
sus promesas, en sus promesas nos va la vida. Nos va la vida. Aleluya. Otra tercera forma, recibir la palabra, 1 Tesalonicenses 2, versículo 13. Para mí esto es tremendo, dice así. Pablo se dirige a la iglesia de los tesalonicenses y les dice: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, en otra traducción más literal dice la palabra audible, la recibisteis, escucha, no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Hoy día hay muchos mensajes, incluso la psicología parece quiere entrar muchas cosas en la iglesia hoy día moderna, y hay muchos mensajes de estímulo. Yo escucho muchos mensajes de visión, estrategia, mover, olas, y escucho poca palabra. Yo cuando voy a una iglesia, voy a un sitio, yo te doy ese consejo y me pongo enfrente de un púlpito, yo pido y entre comillas exijo palabra. Yo quiero Biblia, no quiero estímulos, no quiero experiencias tuyas, no las necesito, ni tú las mías. ¿Cuántos dicen amén? Pero muchas veces las personas engañadas en su corazón buscan aparentemente algo de Dios cuando en realidad buscan otras cosas. Escuché a un siervo de Dios decir que cuando la palabra de Dios es predicada como hoy aquí en la congregación, ¿cuántos necesitarían, no levantes tu mano, por algo que están pasando o están atravesando, y dice, yo necesitaría ir a un psicólogo, un consejero que me ayude, ¿no? Pues bienvenido en esta mañana a una sesión de consejería pública. Es la palabra de Dios, que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Sus palabras son espíritu y son vida. Su palabra es viva y eficaz. Su palabra permanece. Aleluya, cielo y tierra pasarán. Mi palabra no pasará. Pablo dice, el apóstol, limpio estoy de vuestra sangre porque no he rehusado daros todo el consejo de Dios. Hay consejo en la palabra de Dios. Y aquí se está dando ahora una sesión pública de consejería pública. Pero cuando no respondo a esa palabra, a ese consejo, es porque en el fondo muchas veces quiero otra cosa. Yo quiero que me digan otra cosa. Yo busco un consejo extrabíblico, cuando en el fondo lo que quiero es desahogarme, que me escuchen, soltar algo y quedarme a gusto, como decimos los andaluces. ¿Es verdad o no es verdad? Hermano, pastor, quería preguntarte, y pom, y me da, digo, eso no es una pregunta, ¿me ha predicado? Su palabra es suficiente. Número 4, terminamos. Hechos 17:11. Dice la palabra, y estos eran, hablando el apóstol Pablo de los judíos de Berea, dice, estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Mira, Pablo tenía discernimiento, sabía quiénes eran más nobles que otros. Bien, buena corrección. Fue Lucas quien escribió esto. Dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron, que dice, la palabra con toda solicitud, que dice, escudriñando cada día las Escrituras, ¿para qué? Para ver si estas cosas eran así. Entonces, los de Berea tenían una buena disposición de ánimo, como nosotros entendemos bien, estaban abiertos. ¿Lo hemos dicho eso alguna vez? La palabra estaba abierto, no lo he visto muy abierto. Pero también, escucha bien, eran buenamente exigentes. Hay una exigencia que es buena. Porque después de oír a Pablo, estos judíos de Berea comparaban todo lo que Pablo les decía
para ver si cuadraba en la escritura. La escritura que tenían era el Antiguo Testamento. Y ellos miraban a ver si todo cuadraba. Yo te animo, conmigo y con cualquiera que se te ponga enfrente, que te predique en un púlpito, en un internet, en televisión, donde tú miras, donde tú te asomas, exige escritura. Exige que lo que te dicen, luego tú miras tu Biblia, amén. Y aún así tenemos que tener cuidado. Que Dios nos ayude. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos creen que su palabra es suficiente? Su palabra es suficiente, es poderosa. Damos la gloria al Señor. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, no un Dios, Dios. Dios. Aleluya. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, que tu palabra es suficiente. Gracias, Señor, que a tu palabra no le sobra nada ni le falta nada. Líbranos de añadirle, líbranos de quitarle, líbranos de sustituir tu palabra por experiencias, por testimonios. Gloria al Señor por los testimonios, gracias por las experiencias. Pero, Señor, que nunca jamás con nuestros testimonios y experiencias, Señor, sustituyamos tu palabra. Señor, todo lo que vivimos, toda experiencia que pueda fortalecer y potenciar tu palabra, nunca sustituirla y nunca montarse encima. Señor, que no seamos como los fariseos, que tú tuviste que decirle, por vuestras tradiciones invalidáis los mandamientos de Dios. Señor, que no por nuestras experiencias y testimonios personales y otras cosas, sueños, visiones y otras cosas, Señor, líbranos de invalidar tu palabra, tus mandamientos. Queremos que tu palabra tenga validez y eficacia en nuestras vidas. Dile ahí donde está al Señor: Señor, me pongo voluntariamente y me sujeto a la autoridad de tu palabra. Te ruego que tú pongas filtros nuevos, filtros buenos tuyos, para, Señor, recibir bien tu palabra, mezclarla con fe. Señor, saber examinarlo todo y retener lo bueno, probar los espíritus y recibir solo lo que venga de ti. Señor, poder repeler cualquier palabra que no sale de tu boca. En el nombre de Jesucristo nos sometemos a ti, resistimos al diablo y, como dice tu palabra, tiene que huir. Tiene que huir. La mejor forma de resistir al diablo, si está atacando tu familia, tu matrimonio, tu vida personal, tu fe, la mejor manera de resistirlo es someterte a Dios. No puedo resistir al diablo si no me someto a Dios. Sométete a Dios, resiste al diablo y huirá. Huirá. Gracias, Señor, por el consejo de tu palabra. Gracias por tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.